Le voy a pedir, amado, que esté buscando en sus Biblias el libro de Segunda de Reyes. Rápidamente vamos a leer un solo versículo de ese capítulo. Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Prepare allí su espíritu, su corazón, para recibir lo que el Señor tiene para su vida. Gloria a Dios. Es un pasaje que se ha leído mucho, muchas personas lo han predicado de diferentes maneras, diferentes tópicos, pero yo quiero que analicemos algo allí. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey, era de Siria, por supuesto. Él era varón grande delante de su Señor. Vean las características. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, diga conmigo la palabra que viene, leproso, pero leproso. Hay algo que me llama la atención, y es que este hombre tenía grandes características de una persona que está en las filas de una milicia. Así que bueno, cierra tus ojitos allí. A los que nos están escuchando a través de la FM, el 88.3 FM, sé que esta palabra será de bendición para tu vida. Padre, yo sé que eres tú, Padre, hablando. Te pido, Señor, que prepare los corazones, las mentes, el espíritu de cada uno de los que está aquí, nos está escuchando, Señor. Sé que tu palabra no regresa vacía. Permite que podamos ser no solo oidores, sino hacedores. Que cada palabra, no solo la de ahorita, sino las que vendrán, Padre, queden caladas en nuestros corazones para dar fruto, y fruto en abundancia, Señor. Porque esa es tu voluntad, que demos fruto. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero decirte algo, amado, y es que todos conocemos la historia, o sea, usted seguramente se la han predicado en otros tópicos, de aquel hombre, un general de Siria llamado Naamán. Muchos lo leen por encima y resaltan el tópico de la enfermedad de aquel hombre. Pero yo te quiero decir algo: era una persona importante. Y entre las características que aquel general, no era cualquier persona, tenía una figura de autoridad. Entre las características que aparecen, número 1, era general del ejército. ¿Qué nos está denominando eso? Que era una autoridad en Siria. Número 2, dice las escrituras que era varón grande. Esto nos lleva a que el hombre era de renombre y era una persona de poder. Número 3, lo tenía en alta estima y era valeroso en extremo. O sea, el hombre, muchos podemos llegar a ser valeroso en esta medida, pero Naamán iba más allá, porque la Biblia dice que era en extremo, en gran manera. Eso quiere decir que era una persona de influencia, era un líder. Y lo que me llama la atención es que aquel hombre hacía muchas cosas, pero la última característica era que Jehová daba salvación al pueblo de Siria por medio de Naamán. Jehová daba salvación al pueblo de Siria por medio de Naamán, nada más y nada menos. Por eso es que cuando yo veo a Naamán, en medio de todas las características, aparece en la gramática española una palabra que es una conjunción: pero tenía lepra. Pero tenía lepra. En la gramática española, esta conjunción es adversativa y produce una contraposición de una cosa a otra. Cuando yo analizaba la vida de Naamán y profundicé más quién era este hombre, era un hombre que tiene una historia en trasfondo que no se las voy a decir en este momento, porque quiero resaltarle algo. Era una persona que en medio del pueblo de Siria, para indicarle el contexto, Jehová daba salvación a través de él. Iba a las batallas, cada vez que había algo salía Naamán, pero tenía el favor de Jehová. Sin embargo, en medio de toda esa armadura de acero, yo le diría el hombre de acero, había algo podrido que estaba por dentro. En medio de toda esa armadura, de lo que él podía aparentar al resto, porque el Señor estaba con él, había lepra. Y la lepra no salía en lo público,
La lepra aparecía cuando aquel hombre estaba en secreto. Era el secreto que quizás cuando él se veía en un espejo o cuando él se veía reflejado frente a algo, él podía ver que en él había algo. Es como decir el pero que da la contraposición y no lo hacía completo. Sin embargo, vemos en las escrituras, en este mismo capítulo 5, usted lo puede leer allí. En medio de todo eso, todos sabemos que el rey, cuando se enteró, se preocupó y envió cartas al rey de Israel. Y muchos dirán: sí, yo he escuchado lo que es la enfermedad de la lepra, pastor, en la antigüedad. Y en el libro de Levíticos vemos unas instrucciones que el Señor le da a Moisés, pero específicamente para el pueblo de Israel. Las personas leprosas que eran escondidas, apartadas, y cuando salían tenían que decir: soy inmundo. Usaban una ropa con unas características distintas. Incluso su cabello era arreglado de manera distinta. Pero Naamán, pese a que no estaba en el pueblo de Israel, Naamán llevaba siempre su armadura. Naamán en todos lugares, en todas las batallas, presentaba su armadura. Pero no era un hombre completo. Y me gusta porque la palabra de Dios en el libro de Timoteo nos dice: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado. No solamente que usa la palabra de Dios, pero un obrero aprobado. Cuando uno va a la universidad, al colegio, generalmente cuando usted tiene un examen de admisión, ¿cómo usted puede entrar a un curso, a un programa? Aprobando todo. Y hoy te quiero decir, porque aquel hombre estaba en las filas y no tenía cualquier cargo, tenía el cargo de general. Y quizás el rey lo sabía, pero por dentro había algo que no lo hacía totalmente idóneo. Por dentro había algo que no encajaba en las características que quizás él se presentaba. Yo no sé si cuando celebraban alguna batalla, quizás ellos se abrazaban, los soldados, y quizás no sé qué era lo que había, porque lo cubría una armadura, una vestidura, pero por dentro había algo que no era normal. Y quizás aquel hombre, en medio de todo lo que estaba aconteciendo, en medio de todo lo que pasaba, escuche bien, en público era una cosa, pero cuando llegaba a su casa en lo secreto, él podía ver: Señor, tú sabes que no estoy completo. Y pudo haber buscado ayuda. Hay algo que me gusta de Naamán, y es que todos los atendían con honores. Donde llegaba Naamán, él llegaba una autoridad. Donde llegaba Naamán, había elogios, había honores, pero por dentro había algo que no estaba bien, que la coloración de su piel no era la típica, la normal. Y era un hombre que estaba acostumbrado a honores. ¿Por qué? Porque el fruto de su trabajo era correcto. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que este hombre, en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de todo lo que estaba enfrentando, hubo una persona que fue una mujer, una sirvienta, una esclava, que fue la que le dijo: en mi pueblo, en Israel, en mi país, hay un hombre de Dios llamado Eliseo. Ve hasta donde está él, que seguramente allí puedes tener sanidad. Todos conocemos la historia. Y aquel hombre, dice que el rey tomó cartas y la envió al rey de Israel. Y el rey de Israel, enseguida, cuando tomó esa carta, lo primero que hizo no fue aceptarlo. Quiero que veas lo que hacía en la otra parte el pueblo de Dios. Cuando el rey recibió aquella carta, pudo haber hecho dos cosas, porque era de su colega, el otro rey de Siria. Pudo haber: no, vente, que aquí yo mando llamar al hombre de Dios y te recibo con honores. No. Dice la palabra de Dios que el rey de Israel rasgó sus vestidos. Y cuando se rasgan los vestidos, era sinónimo de extrema tristeza. Era sinónimo que él decía: no puedes, no entiendo por qué tú me pides eso a mí. Y se sintió de una manera ofendido. Y allí es donde sale el hombre de Dios llamado Eliseo. No salió por la demanda de Naamán,
salió por la demanda y el acto que hizo su rey. Escucha bien, quiero que entiendas. El rey toma la carta, pudo hacer dos cosas: o recibirlo con todos los honores, porque estamos hablando de alguien de autoridad, o hacer lo que este hombre acababa de hacer. Cuando Eliseo se entera de que el rey había rasgado sus vestidos, donde le dice: traédmelo, ven para que experimente, te estoy parafraseando el texto, el poder de Dios. Y hoy te quiero decir algo. Podemos estar en distintos lugares, pero solo usted y Dios sabe cómo podemos estar por dentro. Solo usted y por supuesto el Señor sabe cómo está tu corazón. Porque de vista nos vemos todos hermosos. De vista podemos usar el mejor perfume. De vista podemos usar el mejor peinado. De vista, cuando estamos juntos, podemos ser muy cortés, muy amable. Incluso podemos tener talentos y capacidades distintas que te hacen único, que te hacen decir: wow, qué admiración, me gusta cuando hablas, me gusta lo que haces, qué sazón tienes para cocinar. Pero solamente tú, en lo secreto, y el Señor sabe qué es lo que hace falta a tu vida. Solamente tú, en lo secreto, conoces qué es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y Naamán, cuando yo analizaba la historia, la sanidad física no era solo la prioridad. Lo que Naamán necesitaba venía del corazón. Y es allí como el Señor comienza a hacer su obra, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo analizaba y decía: ¿cómo un hombre con lepra hace tantas cosas? Y decía: hay Naamanes, entendía que hay Naamanes en diversos lugares estratégicos, pero es porque hay hombres de Dios que no se han dispuesto, hombres íntegros y mujeres íntegras, a estar en esos lugares estratégicos. Y es por eso es que hoy podemos decir: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Quítalos. Y el Señor te está diciendo: allí es donde yo te quiero. Pero a veces los Naamanes toman lugares, toman posiciones, quizás con una buena vestimenta, quizás con una buena elocuencia, pero porque los hombres íntegros, los hombres de Dios, no se han atrevido a tomar. Y hoy te quiero decir: seguramente en tu lugar donde tú estás, o a donde tú concurres y vas, allá hay muchos Naamanes. Y tú puedes orar y decir: Señor, quítalos. Yo creo que el Señor diciéndote allá: ¿cuándo vas a tomar el lugar que yo te he dado? Lugares estratégicos, porque por cuanto no has querido, se han levantado los Naamanes a tomarlo. Y podemos orar: Señor, conviértelos. Pero muchos de esos lugares ha sido en la voluntad de Dios donde Él te quiere llevar. Y lastimosamente, como no hay un pueblo que no quiere, porque a veces caemos en algo, y es que condicionamos a Dios. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios condiciona a Dios: Señor, si tú me bendices, si tú me das esto, entonces yo sí lo haré. Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me cumples, si tú conviertes a mi familia, entonces yo lo haré. Y Naamán no estaba esperando nada. Él tenía el favor de Jehová pese a que tenía la lepra. Con lepra y todo, el favor de Dios estaba con él. Con lepra y todo, el favor de Dios estaba con él. Pero necesitaba algo, una sanidad del corazón, que esa sanidad de adentro sanaría lo que estaba afuera. Y hay algo que muchos predicadores toman, y es cierto: aquel hombre se zambulló en el Jordán, al principio no quería. Muchos se enfocan en cómo fue sanado, pero quiero decirte: aquel hombre tuvo que toparse con un hombre de Dios. Aquel hombre tuvo que toparse con un hombre que conocía, que tenía intimidad, con un hombre que sabía que cuando hablaba el Señor estaba con él. ¿Cuántos Eliseos necesitamos en este tiempo? ¿Cuántos Eliseos necesitamos en este tiempo? Hay cosas que en los secretos, escuche bien,
compruebas que muchas veces te han vencido y te han ganado. Pero quiero que busques allí lo que dice Romanos 6, versículo 11. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11 dice lo siguiente: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algo, déjamelo un minuto nada más allí. Este versículo dice: así que también vosotros, te está diciendo, considérate. Para usted considerarse, usted tiene que creerlo, pero esa creencia lo lleva a una práctica. Cuando usted comprende algo, usted está leyendo algo, usted lo puede comprender, lo puede analizar, pero cuando eso ya está internalizado en su espíritu, usted comienza a practicarlo. En otras palabras, el texto te está diciendo: así también cuando esta palabra, cuando entiendes que tienes que vivir en santidad, cuando has entendido que tienes que vivir apartado para mí, cuando has entendido que en tu corazón no debe haber lepra. ¿Qué era lo que decía? Por favor, no me lo quiten. Vas a estar vivo para Dios y el Señor nuestro. Aquel hombre podía estar vivo para el rey de Siria. Aquel hombre podía ser una figura de renombre, pero el cielo decía: le falta algo. El cielo decía: le falta algo. Lo hace muy bien, tiene dominio, tiene talentos, tiene dones incluso, pero le falta algo. Y es allí donde el Señor envía la solución a través de la boca, nada más y nada menos, no de otro rey, no de otro general. Sale una sierva de su casa y le dice: yo conozco la solución. Te estoy hablando de una muchacha que no era jerárquicamente lo más apropiado para dirigirse a aquel hombre. Todos sabemos que el esclavo, los que se tomaban esclavos del pueblo de Israel, oye, no tenían voluntad. Pero sí, cuando esa persona hablaba, porque sabía y había conocido que el Dios de sus padres, el Dios a quien ella servía, era un Dios que hacía cosas grandes, no solamente de afuera, de adentro hacia afuera. El Dios extraordinario, el Dios que cambia, el Dios que suple, pero el Dios que puede transformar, limpiar lepra y quebrantar todo yugo. Y es la que sale con las buenas nuevas. Por eso es que la palabra de Dios te dice, amado: hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz. Y por eso es que nosotros anunciamos las buenas nuevas. Aquella mujer no fue a darle malas noticias a aquel hombre. Cuando aquella sierva abrió su boca, fue para darle la solución de parte de Dios a Naamán. Cuando aquella mujer abrió su boca, aquella mujer dijo: mi Señor, hay alguien que te puede ayudar, y es un hombre de Dios. Es el profeta que está en mi tierra. Es el profeta que viene de donde yo vi muchas cosas, de donde mis padres fueron alimentados en el desierto, de donde muchas personas pudieron ver el poder de Dios. Esa persona abrió su boca justo en el momento indicado, y es allí donde aquel hombre actúa. Y hoy te digo, hay momentos donde nuestra boca se debe abrir. Escucha bien, en el momento indicado. En el momento indicado, pero no se te olvide, para anunciar las buenas nuevas. Buenas nuevas. Santiago lo dice: de una misma boca no pueden salir, a manera de metáfora, agua dulce y agua salada. No puede salir eso. Y el libro de Apocalipsis más claramente lo dice a la iglesia de Éfeso: que al tibio lo vomita de su boca. Que nuestra boca pueda ser usada para gloria de su nombre. Que nuestra boca pueda ser usada para llevar solución. Que nuestra boca pueda ser usada para llevar una palabra a aquel que estaba desesperado. Quizás Naamán estaba desesperado.
Y a lo mejor su círculo de amigos, su círculo íntimo, no le daba esperanza y le decía: oye, vale, yo no sé si él quizás hablaba con la persona más cercana, no lo dice las escrituras, pero aquel hombre estaba quizás en lo secreto triste, no estaba completo. Pero un siervo habló, y allí es donde comienza parte del proceso de aquel hombre. Allí es donde comienza. Muchos creen que comienza cuando se estaba entrando en el río Jordán. No, comienza desde que aquella sierva abrió su boca. Porque Naamán no solamente necesitaba sanidad de la lepra, necesitaba sanidad del corazón, necesitaba sanar el ego, necesitaba sanar el orgullo, necesitaba sanar la altivez, necesitaba quizás sanar la prepotencia. Y que venga de alguien que tenga quizás, oye, no las mismas características que tú, no la misma valentía que tú tienes, no la misma armadura que tú portas. Que venga de alguien que quizás esté más abajo que tú, pero ese alguien, esa sierva, conocía que al Dios que ella servía era el que le podía dar solución. Por eso yo te digo, no te calles cuando el Señor te manda. No te calles cuando estés en un lugar. Usa tu boca porque en ti hay poder. Usa tu boca porque en ti hay poder. Y te decía, necesitamos más Eliseos en este tiempo. Necesitamos muchísimos Eliseos en este tiempo. Una de las cosas que yo digo que fue radical aquel hombre, y es que él no respondió a Naamán. Entiende el texto. A Naamán no respondió él respondió a la acción que hizo su rey. Porque cuando el rey recibe: mi colega de Siria quiere que yo sane aquí y le pase al hombre de Dios para que pueda darle sanidad a el rey dijo: yo no puedo hacer eso. Te estoy parafraseando el capítulo. Que Dios me castigues. Y rasgó su vestido. Y eso habla, amado, otro aspecto que no se da generalmente en este pasaje. La integridad que debe haber en los hombres y en los sitios de honor donde Dios te coloca o donde Dios posiciona a muchos lugares. Escucha bien, porque si ese rey se hubiese corrompido en medio de todo, hubiese aceptado, eso hubiese sido: bueno, tú somos amigos, tú me das esto, lo otro, y obtienes la sanidad. Pero resulta que en el cielo las cuestiones no son como se manejan en la tierra. Por eso es que en el cielo no mira las cosas como en la tierra se manejan. Quizás el rey se hubiese hecho de la misma manera: bueno, pásame a Naamán después que reciba su sanidad para que me entrene aquí, aparte del pueblo de Israel. Y tú sabes, bueno, allá acordamos algo. No. El pueblo de Israel, todos saben que había sido apartado. Y todos sabían lo que pasaban las personas con lepra. En el pueblo de Israel, una persona con lepra no podía estar como estaba Naamán. En el pueblo de Israel, una persona con lepra tenía que ser apartada, porque tenía que pasar por un proceso donde tenía que ser visto con el sacerdote, un proceso espiritual, un proceso médico. Eso es algo profundo. Tenía que pasar por cierto tiempo en cuarentena. Pero en Siria las cosas no eran así. Hoy te digo, no podemos contaminarnos con otras cosas que vengan de afuera. Santiago lo dice: no pueden haber cristianos mundanos. Amado, cuando yo leía este pasaje, yo decía: qué gran verdad. Por eso es que Dios bendice a hombres y mujeres radicales. Por eso es que Dios posiciona a hombres y mujeres radicales. Por eso es que Dios bendice a familias, a matrimonios, a núcleos familiares que deciden, como decía el texto, no al pecado. Aquí morimos al pecado. Gloria a Dios. Y más allá, que aquel hombre, Eliseo, el profeta de Dios, fue radical a decirle: no te preocupes, rey, tráemelo, porque respondió a su autoridad.
que él va a experimentar el poder de Dios. Y en ese momento va Naamán. Pero como Naamán va, es el segundo encuentro. Porque Eliseo, él llegó allá donde estaba Eliseo, y la Biblia dice que llegó con caballos. Yo no sé con cuántas joyas se habrá ido aquel hombre. Quizás aquel hombre se llevó una recompensa para dársela al hombre de Dios, pero resulta que Eliseo estaba alineado con el cielo, y las cosas del cielo no suceden de la misma manera que aquí en la tierra. Cuando aquel hombre llega con una caravana de tanta belleza, de tanta realeza, es el segundo choque. Eliseo le manda un mensajero. Pregunto, si a usted lo va a visitar un presidente, mínimo un ministro a su casa, ¿usted le mandaría a su hijo una persona? Creo que no. Pero Eliseo sabía que ya Naamán estaba comenzando el proceso de sanidad de adentro afuera. Eliseo sabía que hubo una voz de una sierva que se abrió para comenzar el proceso de sanidad. Porque muchas veces la lepra no puede ser sanada de afuera. Las heridas no solo se sanan de afuera. Muchas necesitan antibióticos, muchas necesitan medicamentos especiales para que sanes de adentro hacia afuera. Naamán solo quería allí algo por fuera, pero el Señor quería algo de adentro hacia afuera para que fuese completo en las filas de el gobierno de Siria. Y en medio de aquel segundo choque, allí fue donde Naamán, en medio de ese segundo choque, cuando ve, pero ¿qué le pasa a este hombre? Yo no entiendo por qué él, siendo yo, me va a mandar un mensajero, y de paso, para completar, como decimos en Venezuela, que me bañe en el Jordán, que me zambulla en el Jordán, habiendo tantos ríos, habiendo tantos ríos que están en mi nivel. Y es allí donde Eliseo no fue a reclamar, Eliseo no salió, Eliseo simplemente estaba conectado con Dios. Eliseo sabía qué era lo que necesitaba aquel hombre. Por eso es que Dios te ha colocado Eliseos en tu vida. Dios te ha colocado Eliseos en tu vida para tu formación. Y no se va a apartar los Eliseos en tu vida hasta que tú no llegues y crezcas al diseño del cielo. Porque los Eliseos pueden ser juzgados, criticados, murmurados. Muchas cosas. Pero lo que sí estoy seguro es que te van a ayudar a que crezcas y llegues al diseño de Cristo. Los Eliseos comenzarán a alinearte, a llevarte, a corregirte para que no te quedes como estabas. Un Eliseo que se deje corromper por este sistema, seguramente cuando fuese a visitar un Naamán, saliera él a recibirlo. Pero Eliseo sabía lo que necesitaba aquel hombre. Eliseo sabía que más que la lepra había algo en su interior. Y aquel hombre, en medio de la primera impresión, que Naamán no lo había visto, Naamán entró la primera queja, la primera murmuración. Entró, ya estaba sacando lo que había dentro de él. Porque quizás en otros pasajes lo escondía, pero llega un momento cuando lo que no es de Dios tiene que salir. Cuando una persona se enfrenta a un hombre de Dios, donde está la unción, todos sabemos que Él saca. Y gloria a Dios, porque, escuche bien, gloria a Dios que sucedió así. Porque allí comenzó Naamán a sacar lo que verdaderamente estaba en su interior. Parte de las cosas que estaban en su interior. Porque las escrituras no dicen qué hacía Naamán cuando ganaba las batallas. Quizás el rey lo recibía con banquetes y fiestas por Naamán, nuestro general. Por él nuestro pueblo fue salvo, porque por su valentía. No lo dice la escritura específicamente. Pero cuando él fue a aquella casa, a la del hombre de Dios, que no lo recibieron de la manera como él estaba acostumbrado, allí salió parte de lo que había en su corazón. Allí salió la lepra interna que había en su corazón. Allí salió aquello que estaba podrido en su corazón. Porque Naamán, pese a que tenía una armadura quizás muy hermosa,
por dentro se estaba acabando, por dentro estaba muriendo. Y si él seguía en Siria como estaba, quizás hubiese muerto de lepra. No era una enfermedad mortal como tal, sí contagiosa en cierta medida, pero si aquel hombre hubiese seguido así, si hubiese visto normal algo externo, pero por dentro anormal, y él dice, no, bueno, estoy normal, quizás, bueno, tengo una armadura. Si aquel hombre hubiese vivido así, no hubiese experimentado el poder de Dios. Pero hubo algo que lo incomodó, quizás en lo secreto. Hubo algo que quizás allí aquel hombre necesitaba, y no era la sanidad, era el poder transformador de Dios en su vida. Y en medio de las cosas que este hombre decía, y como somos nosotros, diga conmigo, así somos nosotros. Él decía, ¿cómo él va a hacer eso? Yo quería que venga, me impusiera las manos y clamara al Dios Altísimo, y quizás yo caer y recibir sanidad. Pero el Señor llega al tercer trato de Dios con su vida. Fíjese cuál fue el primero, la sierva. El segundo, el mensajero. Y el tercero, el Jordán. Qué acto de humillación para aquel hombre tan valeroso, para aquel general de Siria. Porque el Jordán es un río, así cuando hay un río revuelto, no era igual que el Farfán y otros ríos que eran, usted sabe, ríos de nivel, ríos donde podían ir los reyes y sus familias a disfrutar. Nada más y nada menos que lo mandó al Jordán. Según la época y los historiadores, no era el río más adecuado para la realeza. Y el Señor le dice, es allí donde te voy. Y no solamente quiero que te metas una vez, quiero que te zambullas allí 7 veces. Y todos sabemos que el 7 significa la perfección. Todos sabemos que el 7 significa la plenitud. Cuando aquel hombre comenzó cada zambullida, la primera, la segunda, allí estaba ocurriendo algo en la vida de aquel hombre. Porque no puede haber una verdadera obra del Espíritu Santo en tu vida hasta que no haya un arrepentimiento genuino y tú reconozcas que verdaderamente necesitas la ayuda de Dios. Amados, y te estoy diciendo, podemos estar aquí, pero puede haber quizás una llaguita que te está comenzando. Cuidado con la lepra. Cuidado con la lepra. Porque aquel hombre se tapaba con una armadura. Hoy nos podemos quizás esconder entre la multitud. Nos podemos esconder frente a algo que Dios te haya dado. Pero el Señor sí conoce, y nosotros también. El Señor conoce y nosotros también, porque Naamán conocía el problema que tenía. Pero hasta que una persona no decide y diga, quiero cambiar, necesito verdaderamente tener la solución a esto. Oye, escúchame, el Señor es un caballero. El Señor es un caballero. Pero si Él tiene buenos pensamientos, lo dice la palabra, pensamientos de paz, de bien. Pero tienes que tomar la decisión así como la tomó aquel hombre. Y quizás las decisiones te lleven a humillarte en tal manera. Quizás esas decisiones te lleven a bajarte. Pero en medio de todas, escucha bien, es donde el Señor va a hacer desaparecer la lepra. Quiero que busques lo que dice el libro de Romanos 8, versículo 14. Rápidamente allí, Romanos 8, capítulo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Quiero que lo diga conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hay una aseveración, hay una coma que separa estas dos oraciones. Dice la palabra, si te dejas guiar por mi Espíritu, entonces vas a ser hijos de Dios. Porque lo que es del Espíritu manifiesta el fruto del Espíritu. Lo que es del Espíritu se deja
guiar, porque en su esencia está el fruto del Espíritu. Por eso es que el hombre de Dios no, mira, Eliseo sabía el plan que Dios tenía para aquel hombre, sabía los lineamientos que el cielo tenía para Naamán. Y en el primero que fue con la sierva, en el primer choque de Naamán, el segundo que fue con el mensajero, el tercero que fue ya en el río. Mira, eso sucedió algo poderoso. Porque cuando aquel hombre se dio a su orgullo, se dio a todo, lo que Dios hace en ti, no lo hace con cualquiera, no lo puede hacer el hombre. Dice la Escritura que su piel se transformó pero tan rejuvenecida como la piel de un bebé. Y todos sabemos que en tu sistema biológico como tal, cuando una persona viene al mundo, su piel viene de una manera virgen, una piel suave, una piel que se mantiene, que ni aún diversas cremas te pueden dejar la piel, como cuando una persona viene al mundo. Pero el poder de Dios sí lo pudo hacer. Por eso es que Naamán siguió siendo valeroso. Naamán siguió siendo en extremo, tenía influencia, siguió siendo general, pero con una vida transformada de adentro hacia afuera. Naamán pudo saber que era ser útil, que era ser aprobado, que era ser enteramente disponible para su pueblo, pero tener el favor de Dios. Y usted dirá, bueno, pero si el Señor ya estaba con él, se pudo haber quedado así. Había algo que no estaba completo. Y hoy te digo, lo que Dios hace en tu vida lo hace completo. Seguramente estás como Naamán y dice, hay algo que falta en mí, hay algo que me falta. Yo sé que el Señor necesita hacer su obra, y es esa lepra. Quizás no está todo tu cuerpo, pero hay una llaga, hay algo que necesita que vayas al Jordán, te zambullas para que pueda ser pleno. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que busques allí el libro de Juan, porque el Señor, cuando hace las cosas, lo han hablado últimamente, no las hace para que tú sigas allí. Si el Señor está cambiando corazones de Naamán en sitios estratégicos, es para que cambies lugares estratégicos. Juan capítulo 15, verso 1 dice: yo soy la vid verdadera. Lo está diciendo Jesús. Y mi Padre es el labrador. Qué hermoso es tener un Padre como labrador. Y el verso 2 dice: todo pámpano, diga conmigo, yo soy un pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mire lo que hace el Padre. Cuando usted no da fruto, el Señor lo quita. Porque en una vid el fruto debe ser íntegro, el fruto debe ser atractivo, tanto por fuera como por dentro. Un fruto que tenga algo dañado, una maleza, un fruto que tenga algo, no me sirve, no es completo. Pero dice, si hay algo malo, el Señor lo quitará. El Señor lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mira lo que hace el Señor. Mira lo que hace el Señor con los Naamán. Mira lo que hace el Señor con la gente arrepentida que dice, yo quiero dar fruto en abundancia. El Señor, el labrador, dice, lo limpiará para que lleve más fruto, para que lleve más. Diga conmigo, para que lleve más fruto. Hay algo que te quiero decir. Yo no sé si Naamán, después que salió del Jordán, comenzó a reproducirse entre su ejército, comenzó a dar órdenes distintas, comenzó a tener una esencia distinta, y era porque el Señor lo había limpiado de adentro hacia afuera. No para que fuese limpio y dijera, mira, aquí llegó Naamán, aquí llegué yo. No,
El Señor te quiere limpiar para que tú continúes dando más fruto, para que tú continúes haciendo tu voluntad, para que tú continúes haciendo algo en esta tierra, algo que el cielo aplauda, algo que el cielo diga: hey, hay alguien que lo ha limpiado, hay alguien que está marcando la diferencia, hay alguien que nació para un propósito en esta tierra. Gloria a Dios. ¿Y cuántas veces quizás refutamos? ¿Cuántas veces quizás podemos decir: pero es que no me gusta eso, me duele lo que voy a hacer? Muchos podemos hablar, pero póngase en el lugar de aquel hombre. Y yo puedo exponerte algo de Naamán, pero ponte en el contexto de realeza y de poder de aquel hombre. Bajarse al Jordán, bajarse a establecer una comunión con un siervo. Oye, escucha bien, no era nada tranquilo. Aquel hombre estaba acostumbrado a su sistema, pero el cielo quería algo distinto. No solamente que tuvieses el favor, quizás en las batallas, para que Siria tuviese salvación. Quiero que tengas favor para que formes a otro. Quiero que tengas mi favor, mi esencia, para que marques la diferencia entre el ejército sirio. Quiero que tengas mi favor, mi limpieza. Por eso te he limpiado, por eso te he dado, para que hagas algo distinto. Y me gusta cómo el Señor comienza a obrar. Me gusta cómo el Señor hace la obra, indistintamente de la posición, del rango, del estatus social o económico. El Señor simplemente dice: es con ese, es con aquel. Pero yo sé que aquí hay hombres y mujeres de Dios. Yo sé que los que nos están escuchando, hay hombres y mujeres de Dios íntegros. Yo sé que los que nos están escuchando, hay hombres que dicen: Señor, tú que eres el labrador, Padre, sigue haciendo tu obra en mi vida, sigue limpiando, porque quiero dar fruto. No me quiero quedar como estaba, quiero dar fruto, y fruto en abundancia. Yo te voy a pedir que te pongas en pie, porque para dar fruto, te lo dije, tienes que reconocer cómo estás. Para que le des oportunidad al labrador y haga la obra en tu vida, tiene que haber un momento donde tienes que reconocer. Porque un arrepentimiento en nuestra vida no va a llegar simplemente porque, bueno, no. Tienes que reconocer, tienes que verte y decir: estoy bonito por fuera, hablo de la mejor manera, tengo este talento, pero necesito que su obra comienza por dentro. Porque hay algo que dice la palabra, y el pastor el día martes, el apóstol invitado, lo dijo: de tu interior correrán ríos de agua viva. Procura que esos ríos vengan del Espíritu, ríos limpios, ríos que, mira, corrientes. La Biblia no se equivoca. La Biblia no está diciendo laguna, no está diciendo lago, no está diciendo agua estancada. Ríos de agua limpia, de agua viva. El río, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el río? Tiene corrientes y va, no se cansa, va por todo lugar. Tiene un raudal, una corriente que es 24 horas del día, los 365 días del año. Debe haber un momento donde diga: ya necesito, Señor. Cuidado con la lepra que se pueda colocar. Cuidado con la lepra que comience allí a salir. Porque hay algo de la lepra, y es que cuando ella comienza a salir, incluso a los vellos comienzan a cambiar su coloración también. Y cuando comienza todo eso, cuidado con todo el cuerpo. Así es la lepra. Pero hay una segunda cosa. Cuando te encuentres con el Eliseo, cede y obedece. Porque aunque no entiendas las órdenes, aunque no entiendas la dirección a donde te están llevando, ten la certeza y entrégate en los brazos, que es la voz de Dios en la tierra para ti, que es la voz de Dios en la tierra para tu edificación, que es la voz de Dios en la tierra para que crezcas al diseño de Dios. Obediencia. Y es allí donde Dios comienza a obrar en nosotros. Y quédate tranquilo, porque cuando ocurra la limpieza, yo estoy seguro que Naamán no fue el mismo.
Las próximas victorias de Naamán después de ese evento, donde se humilló, donde se zambulló en el peor río, donde escuchó, siguió las órdenes de un siervo, no fueron las mismas. Pero sí sus victorias posteriores fueron distintas, porque no tenía el respaldo de Dios. No tenía solo el favor de Dios, tenía allí el favor, tenía allí al Señor peleando con él, tenía allí algo especial, porque su piel, porque dentro de sí había experimentado el poder de Dios. En sí había experimentado el poder de Dios. Y el poder de Dios, cuando lo experimentas, es visible, es notorio. Una cosa es ser tocado, pero aquel hombre experimentó el poder de Dios, no con una imposición de manos del profeta, de Eliseo, simplemente obedeciendo. Aquel hombre obedeció y solo de esa manera experimentó, y su piel no fue la misma. Hay corazones que comienzan a ser quebrantados, y ese corazón que comienza a formarse no será el mismo. Por eso, Señor, guárdanos, Padre. Límpianos, Señor. Yo quiero que tú levantes allí tus manos. Vamos, esto es algo, no necesitas la imposición. Naamán no recibió una imposición de Eliseo. Naamán dijo: yo necesito, quizás en lo secreto, en su intimidad, cuando no estaba la armadura, él quizás reconocía y decía: no estoy completo. Por eso yo te voy a pedir que levantes tus manos y tú dile al Señor: Padre, te pido que me limpies. Límpiame de la arrogancia, de la prepotencia, del orgullo, aún del yoísmo, del tener siempre la razón. Límpiame, desarraiga toda raíz de pecado, toda iniquidad, incluso generacional. Ahora, en el nombre de Jesús, se rompe de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Su sangre te limpia, su sangre te transforma. Muchos verán, no un toque, el poder de Dios en tu vida. Señor, gracias, Padre.